de los grandes vasos o de las grandes arterias. O TGA genera una discordancia ventrículo arterial. Como consecuencia de ella, la aorta se va a situar en una posición anterior y se va a originar del ventrículo derecho, mientras que la arteria pulmonar se encuentra en una posición relativamente posterior y se va a originar del ventrículo izquierdo. Entonces, en lugar de pasar la sangre desoxigenada hacia el pulmón, va a pasar directamente hacia la circulación sistémica porque va a irse directamente hacia la aorta. Y en lugar de pasar la sangre hacia oxigenada hacia la circulación general, se va a regresar hacia el pulmón. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que puede vivir una persona con este defecto? ¿Con oxígeno permanente? No. Por medio de transfusiones, quizá. No. Imagínense que, o sea, el lado derecho directamente pasa hacia la circulación general y el lado izquierdo está con un círculo vicioso hacia el pulmonar. ¿Qué tendría que tener una persona con este defecto para poder vivir? Porque si no, se va a morir. No sé, ¿verdad? Pero el marcapaso. No. Vaya, acuérdense de lo que hemos estado hablando de la CIA, CIB, conducto arterioso, foramen oval. Tendría que haber por lo menos un agujero, ya sea en las aurículas, en los ventrículos o un conducto arterioso que comunica la aorta con la pulmonar para que por lo menos se llegue a combinar la sangre oxigenada y desoxigenada y la persona logre vivir. O sea que tendría que por lo menos tener una CIB, una CIA, un conducto arterioso persistente, un foramen oval para poder vivir. Porque si no, ¿cómo? O sea, aunque le pongan oxígeno, si la circulación está alterada es imposible, o sea, no puede vivir. Un marcapaso no, porque no es un problema de conducción. Entonces, para vivir esa persona tendría que tener otro defecto a nivel de la estructuras cardíacas. Entonces tendría que tener ya sea un agujero entre las aurículas, que sería una CIA, un agujero entre los ventrículos, una CIB o un conducto arterioso persistente, para que se combine la sangre y así poder vivir. Si no tiene un defecto de eso, ese niño se va a morir. Porque ¿cómo? Es imposible, no hay otra opción. Entonces, pero hay niños que nacen así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se les hace una cirugía paliativa. ¿Alguien sabe qué significa paliativo? Que es de alto riesgo de muerte. No, paliativo significa algo para mejorar la calidad de vida en una persona que inminentemente se va a morir. O sea que no es para curarlo, solamente es para mejorarle la calidad de vida. Entonces se les hace una cirugía para comunicar el corazón derecho con el corazón izquierdo y que por lo menos pueda vivir y no morirse inmediatamente, porque si no se hace esa cirugía inmediata, se va a morir el paciente porque no hay comunicación. Entonces es imposible que viva con sangre desoxigenada en el cuerpo. Entonces, para poder vivir, tiene que tener un defecto que comunique al corazón izquierdo con el corazón derecho. ¿Sí se entiende eso? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, el pronóstico en los recién nacidos con una transposición de las grandes arterias o de los grandes vasos va a depender en gran medida de la mezcla de la sangre, de la magnitud de la hipoxia tisular y de la capacidad del ventrículo derecho para mantener la circulación sistémica. Entonces, los pacientes con una transposición de las grandes arterias y una CIB presentan una derivación estable. ¿Por qué? Porque hay una adecuada combinación de sangre, aunque sea desoxigenada, pero algo de oxígeno le va a llegar a la circulación. Sin embargo, la dependencia de un agujero oval o de un conducto arterioso persistente va a resultar problemático. ¿Por qué? Porque es muy poca la combinación de la sangre, pero por lo menos el paciente va a vivir.
No sé si me entienden. O sea, si todo eso está cerrado y hay paso del derecho al derecho y del izquierdo al izquierdo, ese paciente se va a morir porque no podemos vivir con sangre desoxigenada. La otra es la atresia tricuspidia. ¿Qué significa atresia? La obstrucción completa de un vaso sanguíneo. Es la obstrucción completa del orificio de salida de una válvula o de un vaso. Entonces, en el caso de una atresia tricuspidia, como su nombre lo dice, sería la oclusión completa del orificio de la válvula tricúspide. Embriológicamente, esta es una consecuencia de una división desigual del conducto auriculoventricular. Por ello, la válvula mitral es más grande de lo normal y hay hipoplasia del ventrículo derecho, y la circulación puede mantenerse por una derivación de derecha a izquierda, que generalmente es una CIA o un agujero oval persistente. Entonces, ¿qué pasaría si no hay una válvula tricuspidia? En pocas palabras, ¿para qué nos sirve la válvula tricúspide? Es la que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Entonces no podría pasar la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, ¿qué pasaría? Habría una congestión siempre. No, la sangre no podría pasar al pulmón para oxigenarse. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Si no puede pasar la sangre hacia el ventrículo derecho. ¿Cuál sería la única forma de vivir del paciente? ¿Con alguna cirugía? No, con tener un defecto. Sí, sí es con una cirugía, ¿verdad? Pero acuérdense que Con el estas cirugías, agujero. como les digo, son paliativas. Entonces tiene que tener un agujero. Si la válvula tricúspide está cerrada, ¿a dónde tendría que estar ese agujero para que pueda vivir el paciente? Tendría que estar en el tabique interauricular. Exacto, entonces tendría que ser una CIA o un agujero oval persistente para que ese paciente pueda vivir, ¿sí? Lo que quiero que entendamos es eso, ¿por qué tiene que pasar eso para que el paciente pueda vivir, verdad? Entonces, no podríamos tener un paciente con una atresia tricuspidia vivo si no tiene otro defecto asociado. Por eso les presenté desde el inicio la circulación en una persona normal y en un feto, para que entendamos por qué ocurre como cada uno de estos defectos, cada una de estas persistencias, para qué nos serviría cada cosa de eso. Entonces, el objetivo, lo que yo quiero que entiendan ahorita es, o sea, qué es lo que pasaría en el cuerpo y cómo podría hacer esa persona para vivir. O sea, cuál sería su mecanismo de compensación para vivir. Entonces, si tenemos cerrada la válvula tricuspidia, significa que no va a haber paso de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, para que esa persona, entonces la sangre que llega hacia el corazón derecho no podría pasar al pulmón a oxigenarse. Entonces, ¿cómo haría esa persona para vivir? Tiene que tener un agujero entre una aurícula y la otra, porque ya vimos que el ventrículo derecho está cerrado, está hipoplásico y probablemente no exista. Entonces, para que ese niño pueda vivir, tiene que haber un agujero entre las aurículas para que la sangre del lado derecho pase directamente hacia el lado izquierdo, ¿verdad? La coartación de la aorta. La coartación de la aorta es un estrechamiento o constricción de la aorta y es una de las anomalías estructurales habituales más frecuentes. Es más frecuente hasta 2 veces más en hombres que en mujeres. Y es interesante reseñar que las mujeres afectadas por síndrome de Turner también se ven muy afectadas con frecuencia. ¿Se acuerdan en qué consiste el síndrome de Turner? Hola. Hay Hola. 4 defectos.
¿En qué? ¿Cuál es el problema del síndrome de Turner? ¿No se acuerdan que sí lo vimos el ciclo pasado? Están en los cromosomas sexuales, doctora. Exacto, pero ¿cuál es el problema? Cuando tenemos una persona con un síndrome, o sea, más que todo una mujer con síndrome de Turner, es que tiene un cromosoma X, ya sea incompleto o ausente. Entonces, esta persona va a tener, en primer lugar, baja estatura, va a tener problemas en los ovarios y algunas otras características. Ajá. Entonces, básicamente, en lugar de tener 2 cromosomas X, solamente tenemos 1. ¿Ok? Entonces, es más frecuente en hombres, porque los hombres solo tienen, o sea que está asociado al cromosoma X, ¿verdad? Porque los hombres solo tienen un cromosoma X. Y en el caso de las mujeres afectadas son las que tienen el síndrome de Turner porque solo tienen un cromosoma X. ¿Ok? Entonces hay 2 formas clásicas, la forma de coartación aórtica infantil y la de adulto. La infantil es en la primera infancia, como su nombre lo dice, y el problema es en la formación embrionaria, que hay una hipoplasia tubular del callado aórtico. Y la forma adulta es que hay un pliegue rugoso o aislado de la aorta inmediatamente en oposición a un conducto arterioso cerrado, distal a los vasos del callado. O sea que ya en los adultos no tiene como tanto que ver la formación del callado aórtico, sino más bien alteraciones de los pliegues o una oposición de un conducto arterioso que está construyendo el callado aórtico, ¿sí? También tenemos las estenosis y atresias pulmonares. Las estenosis o las atresias pulmonares son malformaciones relativamente frecuentes y lo que van a provocar es una obstrucción a nivel de la válvula pulmonar. Entonces el proceso puede ser muy leve o también puede ser exageradamente grave. Puede ser una lesión aislada o una anomalía más compleja, como por ejemplo, ¿cuál? La anomalía más compleja. La estenosis o atresia pulmonar. Sería una atresia. No, acabamos de ver la tetralogía de Fallot. ¿Se acuerdan que les dije? Sí, estenosis. Ajá, entonces no se les olvide, acuérdense de que va formando. Entonces puede ser solita la estenosis o la atresia pulmonar o formar parte de algo más complejo como una tetralogía de Fallot. Entonces, estenosis, ¿qué sería? Y atresia, ¿qué sería? Recapitulando. La estenosis tendría que ver con la disminución de la luz del vaso sanguíneo. Ay, disculpen el gallito. Y la atresia, que cuando ya no está completamente obstruido, no hay un paso. Ajá, está cerrado. Entonces, puede pasar o una estenosis o una atresia. Entonces, ¿cuál es el problema? O hay una disminución importante del flujo de la sangre hacia el pulmón o no hay paso de la sangre hacia el pulmón. Entonces es característico que se desarrolle una hipertrofia ventricular derecha como una compensación en el caso de que haya una estenosis. ¿Por qué creen ustedes que el ventrículo derecho se hipertrofia si tenemos una estenosis? Por lo mismo que usted dijo, de que como hay una estenosis, la luz del vaso es menor, entonces el ventrículo tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder superar ese como cierre para que ese la sangre... gradiente, ¿ve? Entonces necesita una mayor propulsión para que por lo menos la sangre pueda llegar hacia el pulmón. Entonces, eso es secundario a la misma estenosis. Entonces, las estenosis generalmente van acompañadas de una hipertrofia ventricular derecha. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, la tetralogía de Fallot lleva una estenosis pulmonar y una hipertrofia ventricular derecha. Entonces, ahí ya no se les va a olvidar, ¿o sí? Porque ustedes van a decir, les pregunto, ¿cuáles son las 4 características de la tetralogía de Fallot? Si se acuerdan de la estenosis, ¿cuál es la compensación de la estenosis?
La hipertrofia, entonces. Pulmonar, la hipertrofia ventricular derecha, ya tienen dos ahí, ¿verdad? Y de ahí solo se acuerdan de la C y B y de que la aorta cabalga la C y B y ya la tienen buena. Y no se les va a olvidar. ¿Ok? También podemos tener estenosis y atresias aórticas, es lo contrario, ¿verdad? Es al otro lado. Entonces esto puede ser un estrechamiento congénito y la obstrucción de la aorta y se puede producir en 3 localizaciones, ya sea a nivel de la válvula, debajo de la válvula o arriba de la válvula, es decir, subvalvular o supravalvular. Las estenosis aórticas congénitas son una lesión aislada en el 80% de los casos. Y la estenosis aórtica valvular, las valvas pueden ser hipoplásicas. ¿Qué significa eso? Que son muy pequeñas. También pueden ser displásicas, es decir, engrosadas o llenas de nódulos, o también pueden ser con números anómalos, es decir, en lugar. ¿Cuántas valvas tiene la válvula pulmonar? 3. ¿Y la aorta? Igual 3. Ajá. Entonces, si nos referimos a que hay un número anómalo, puede ser que tenga 2 valvas o 4 valvas. O sea, que pueden ser acomisurales o unicomisurales, o también puede ser que solo tenga una válvula, ¿sí? Entonces eso al final pues se va a traducir en un problema a la hora de bombear la sangre hacia el callado aórtico. En las estenosis o en las atresias aórticas graves, la obstrucción infundibular del ventrículo izquierdo generalmente induce a hipoplasia de ese ventrículo. ¿Por qué hipoplasia? Y no hipertrofia. Hola. Podría ser por la disminución de la luz, Ajá, hay un el menor estrechamiento, no sé. Aquí es lo contrario, ¿verdad? Aquí es un menor flujo el que está pasando a nivel de ese vaso. Entonces, si no pasa nada porque no funciona, la sangre tiene que buscar salir por otro lado porque ya se pierde el gradiente de concentración de la aorta descendente. Entonces, el flujo de sangre va a ser mucho menor porque de alguna manera tiene que vivir la persona. Si no pasa la gran arteria, tiene que buscar otras alternativas. ¿Cuáles serían esas otras alternativas? Tener comunicaciones como un conducto arterioso persistente, entonces ya va a haber un menor flujo a este nivel, porque si no hay sangre oxigenada que pase hacia la aorta, no vamos a vivir, porque cómo va a pasar la sangre, o si ocupamos 5 litros, ¿cómo va a pasar 1 litro por ahí? No va a poder, entonces tiene que buscar otros sitios de salida y por ende va a haber una menos función del lado izquierdo que del lado derecho, y va a haber una hipoplasia consiguiente, porque si nos quedáramos con que el ventrículo izquierdo está tratando de bombear, se muere la persona porque jamás van a pasar los 5 litros que ocupa. Entonces el cuerpo tiene que buscar otras maneras de llevar la sangre hacia el resto de la circulación. Entonces aquí ya estamos hablando de que hay otras estructuras presentes para que la persona pueda sobrevivir, como los conductos arteriosos persistentes. Bueno, yo creo, ¿qué hora es? Ya son las 5:40. Yo creo que nos quedamos acá para continuar luego con las cardiopatías isquémicas, porque sí nos hace falta bastante para poder continuar en la próxima pues clase. No sé si hasta ahorita hay alguna duda. Vaya, con lo que les dije. El cuerpo, de alguna manera, tiene que intentar sobrevivir. Si la persona, por ejemplo, en el caso de la transposición de las grandes arterias, no tiene una CIA, una CIB para vivir, obviamente le hacemos una cirugía paliativa, como les estaba diciendo, porque si no se va a morir, pues, o sea, sí hay que hacérsela. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es qué es lo que puede hacer el cuerpo para compensar.
Si no lo tiene, obviamente hay que hacérselo. Nada más que en este tipo de cardiopatía cianótica, las cirugías no te dan curación, solamente es una medida paliativa, solamente es para evitar que el paciente se te muera, tratar de mejorar la calidad de vida, pero no es que se va a curar. O sea, solamente es ayudarle nada más, pues. Entonces sí se le pueden hacer las cirugías correctivas para hacerle una CIA, una CIB, a modo de que el niño viva, pero eso no es que va a vivir hasta la edad que tienen ustedes. Muchas veces solo te ayuda unos 3, 5 años, por eso se llama paliativo, porque no es que te cura hacerle una cirugía al paciente, solamente es para que no se te muera en el momento, pero la única manera sería hacerle un trasplante de corazón. ¿Sí? Doctora, y en el caso de la estenosis tricuspidia, o sea, la sangre no llega al pulmón. Sí va a llegar, pero acordate que a través de otras estructuras. O sea, para vivir tenemos que tratar de que la sangre de este lado pase hacia el lado izquierdo, pero tienen que haber otras estructuras. Sí, una CIA para que pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, pero también vamos a necesitar de un conducto arterioso persistente para que la sangre llegue hacia el pulmón. Pero el agujero que te va a hacer que el paciente viva, obviamente va a ser la CIA o el foramen oval, ¿sí? Pero siempre vas a necesitar el conducto arterioso, que el conducto arterioso es la comunicación de la aorta con la pulmonar, porque de alguna manera esa sangre se tiene que oxigenar, entonces de alguna manera tienes que llegar al pulmón, ¿sí? Sí, gracias. No sé, ahí, yo sé que este tema es un poco confuso, pero si nos vamos a entender la circulación del adulto y la circulación fetal y luego lo leemos detenidamente, va a ser más fácil entenderlo. Por eso les puse la circulación en la vida adulta y la circulación fetal, para que una vez aprendiéndose eso, usted diga, entonces el paciente con este defecto tendría que tener esto para vivir. Entonces, si no lo tiene, hay que hacérselo por cirugía, ¿sí? Obviamente el que le hace la cirugía es un cirujano cardiovascular, ¿verdad? Ya es alguien que estudia un montón de años para llegar a ese nivel. Entonces, no nosotros, pero nosotros, bueno, ustedes como médicos generales tienen que saber qué es lo que está pasando en un paciente con una CIA, con una CIB, porque a ustedes les van a llegar a sus controles, a la unidad de salud, van a tener más de algún paciente con alguna de estas patologías, o van a tener algún niño que le van a ocultar un soplo, entonces ustedes van a decir, dependiendo de dónde tenga el soplo o cómo sea el soplo, qué es lo que puede ser, ¿sí? Ya hoy de las cardiopatías que vamos a hablar, la isquémica, la hipertensiva, la reumática, y esos son más de adultos, ¿vea? Pero lo que acabamos de hablar ahorita es casi que es más de niños, porque como vimos el 50% se diagnostica en el primer año de vida. Solo el resto, o sea, el otro 50% en los siguientes años y un pequeño porcentaje en la vida adulta. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Hola. ¿Será que nos podría compartir la presentación como el ciclo pasado, así a los inicios de las clases? No sé si hay una posibilidad. ¿Cómo así a los inicios de las clases? Antes de dar la clase, que si nos puede compartir la presentación para estudiarla antes. Está un poco difícil que se las comparta antes. Cuando ya hayamos visto la clase, ahí creo que sí, pero antes se me hace como un poco difícil. Pero pueden ir leyendo ustedes como del capítulo, como para ir teniendo una idea. Acuérdense que al final la clase solo es una guía, pero en el capítulo pues está todo mucho más extenso y de hecho es más fácil comprenderlo leyendo el capítulo directamente. Yo lo que trato es de hacerles un resumen para que no sea tan confuso para ustedes, porque por ejemplo si me pongo a estarles diciendo, vaya,
¿Cuáles son los defectos genéticos que tienen los pacientes con una cardiopatía congénita? Son defectos en los factores de transcripción como el GATA4, el NOSH1, se quedan en la luna, ¿verdad? Entonces, hasta ese nivel yo creo que no es tan servible. O sea, sí es importante que ustedes lo lean en el capítulo, pero no es como lo importante de la clase. Lo importante de la clase es que ustedes entiendan en qué consiste cada una de estas patologías. Ya si alguno de ustedes quiere ser cardiólogo, ya es muy aparte, ¿verdad? Pero por lo menos en qué consisten y entenderla, ¿sí? Entonces, la presentación está difícil que se la pase antes, la verdad. Pero ustedes pueden ir leyendo el capítulo y ya cuando veamos la clase ya se la subo. Por ejemplo, ahorita les puedo subir sin problema la presentación. Lo que pasa es que a veces me toca como arreglarle unas cositas, ponerle unas imágenes. De repente busco una imagen que sea más sencilla y a última hora se la cambio. Entonces les va a cambiar la presentación si se las paso antes porque de repente la cambio. Entonces, para evitar eso, se las paso siempre hasta después de la clase. Pero el capítulo lo pueden ir leyendo, no hay problema. Entonces, ahorita seguiríamos con el capítulo 12 siempre, hasta que terminemos la parte de corazón. Entonces, continuamos en la siguiente clase con la cardiopatía isquémica, la hipertensiva, la reumática y la insuficiencia cardíaca. Esa sería la siguiente clase, por si la quieren ir leyendo en el libro. Ok. Está bien, Doc. Gracias. Bueno, pues nos vemos entonces. Buenas noches, doctora. Buenas noches.